La semana pasada vimos que los cristianos tenemos obligación moral por definición bíblica de someternos a 4 instituciones: los gobernantes, los empleadores, la familia y la iglesia. Vimos que era doblemente difícil en cuanto a los gobernantes y los empleadores por la corrupción, por la falta de credibilidad, por el abuso de algunos que ostentan esas posiciones, y por esa razón Pedro nos advirtió que la palabra sumisión es punto de honor y no es condicionante a si son buenos o malos nuestros líderes o nuestros empleadores, y nos dijo por qué debíamos someternos. Bueno, eso la semana anterior, lo repito porque nuestro estudio de hoy es la parte 2, en el sentido de que ahora nos va a decir que para que la felicidad reine en nuestra familia, la sumisión también es un punto de honor. Y puntualmente nos va a advertir que la esposa debe estar sumisa a su esposo. Cada vez que he enseñado este texto o alguno paralelo, han sucedido 2 reacciones en esta iglesia, y lo digo con total seriedad. La primera reacción que hemos experimentado en la comunidad es que hay mujeres que reciben esto no como mi sugerencia, sino como palabra de Dios tal cual está escrita, y se han esforzado por obedecer lo que la Biblia dice, y diría yo de paso que sin duda el resultado Dios lo ha puesto en sus familias. Pero ha habido una segunda reacción: es mujeres que se han ofendido por esto. Incluso se sienten agredidas por mí como pastor. Y recalco con total seriedad, han decidido abandonar esta iglesia porque creen que mi interpretación al respecto amenaza el liderazgo que ellas han usurpado en su familia. Estoy diciendo mujeres que quieren mandar en su hogar, mujeres que quieren dirigir en su matrimonio, se ven amenazadas por un mensaje como este. De ahí que en lugar de seguir dando rienda a esto, deciden abandonar la iglesia y llevarse a su familia. En un contexto pandémico, creo que algunas personas me dirían: oiga, pastor, lo mejor sería entonces que hoy no abordemos este tema, porque necesitamos que la gente vuelva a la casa del Señor en lugar de mensajes que puedan reprimir eso. Y yo le diría, si se tratara de una empresa que produce bienes, servicios o que comercializa, vende y compra, usted tiene toda la razón, y lo mejor sería que un tema como este o lo disfrazara o lo evitara. Pero como soy un simple instructor de la Biblia, no puedo hacer ni una ni otra cosa excepto recalcar lo que ahí dice: que la mujer debe estar sumisa a su marido. Y ahí dice que le guste o no le guste. Eso y más en nuestro sermón de hoy titulado Mujeres sumisas.
Antes de darles la cita, creo que algunos maridos están diciendo, ¿por qué no nos advirtió que este era el tema? La hubiéramos traído. Primera carta a Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. ¿Lo encontraron? Dice, asimismo, o sea, el asimismo significa después de estudiar el ser sumisos al gobierno y a los empleadores malos. Asimismo, mujeres están sujetas ¿a quiénes? No significa que son varios, está hablando en plural la frase. No aguanta con uno, ¿para qué quiere otro? Para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hasta ahí leemos, oremos. Señor, te ruego que la gracia de tu Espíritu nos guíe, nos ilumine. Y si hay mujeres que esto las va a empujar a abandonar la iglesia, pon en sus corazones tu voluntad. Guíanos, por favor, lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, en el tema anterior vimos que era doblemente difícil someterse porque los gobernantes y los empleadores abusaban de su posición y eran malos líderes. Bueno, ahora diré exactamente lo mismo. Estoy convencido que para ustedes, mujeres, someterse a su esposo es terriblemente difícil en algunos casos porque su marido es lo peor que le pudo suceder a usted. O la peor elección que usted pudo tomar. Eso ha dado una sociedad equivocada en donde la posición del hombre es difusa, al igual que la posición de la mujer. Y por eso el hogar se resquebraja cada día más. Si nosotros los hombres hubiésemos cumplido el mensaje de Dios de dar a la mujer la posición del vaso más frágil de nuestro corazón y de nuestra familia, esto no pasaría. Pero al existir hombres irresponsables, hombres flojos en el liderazgo, hombres que no van a la iglesia, hombres que no leen la Biblia, que no oran, hombres que creen que ser hombre significa conseguir un trabajo que produzca dinero para callar la boca de su mujer y de sus hijos. Esos hombres son los que provocan que la mujer no quiera someterse a su esposo. Y esto es mucho más difícil. Porque sería fácil si yo dijera, señoras, sométanse si ustedes tuvieran un marido dispuesto a luchar con ustedes de la mano. Pero si ustedes están oyendo hoy esto mientras su marido se da vuelta en su cama, porque no le importa la responsabilidad espiritual, oiga, para usted esto es como tener por gobernador a Nerón, que ese era el caso que Pedro estaba predicando, porque Nerón gobernaba en ese entonces. Así es que, señoras, no me estoy yo disculpando con esto por lo que vamos a estudiar. Solo estoy poniendo el contexto. Que ustedes hayan sido empujadas o no, no es el asunto. Porque si viéramos historia, tendríamos que ir hasta el principio y decir que la verdad es que Eva es la culpable en mucha parte de esto. Porque ella fue la primera en rebelarse. Si se tratara de buscar culpables,
pero no es el propósito de este estudio. Además, si alguien piensa que esto es un poco exagerado y que la iglesia evangélica y que en El Salvador no sufrimos algo así, no tienen idea de lo que están diciendo. Les repito, son no pocas las mujeres que se congregaron en esta iglesia que al ver amenazado su liderazgo usurpado en su matrimonio con predicaciones como esta, deciden largarse. De hecho, como un ejemplo, y aún si sabemos de que la comunidad de los Estados Unidos, esa cultura no es la nuestra, también sabemos que cualquier estornudo que suceda allí repercute aquí. Allá estornudan y la gripe nos da a nosotros. Escuchen los datos que John MacArthur sacó de una encuesta en una predicación de hace 2 años al respecto. Dice que el 62% de cristianos en los Estados Unidos se sienten cómodos con una mujer como pastora. 62%. Y para ninguno es nuevo que eso es rebelión. Para ninguno es nuevo que la mujer no puede pastorear. Para nadie es nuevo que una mujer no puede ocupar este púlpito. Y si alguna vez usted pensó y se preguntó, ¿y cuál es el punto de vista de esta iglesia respecto a las mujeres predicando? El punto de vista de la Biblia. Por eso es que no ve mujeres en este púlpito. Y no digo que no hay mujeres muy capaces. De hecho, en nuestro seminario lo coordina una mujer y les puedo asegurar que es muy buena maestra, muy, muy buena. De hecho, yo las recomiendo cuando alguien me pregunta, ¿cuál de estas materias creen que debo tomar, pastor? Y cuando digo, vayan con ella. Es muy buena maestra. Pero no ocupa este púlpito. Ni debe ocupar ni ella ni ninguna otra mujer el púlpito para predicar a la iglesia y a los hombres. Está en la Biblia y les dije, ya empecé a lastimar a muchas personas con esto. El 40% de evangélicos en los Estados Unidos no solo están cómodos, aprueban el pastorado en las mujeres. Y al aprobar eso, obviamente reprueban la Biblia. El 50% al menos está en total acuerdo de que las mujeres se preparen para el pastorado y el 51% de estudiantes hace 2 años en los seminarios de los Estados Unidos eran mujeres. El 51%. El 27% hoy por hoy son mujeres, los pastores en ese país. Y saben, como dato curioso, en 1960, eso significa hace 60 años, 60 años, en ese país solo el 2% eran mujeres. Ahora son el 27%. Y dijo alguien que no es cristiano, refiriéndose al feminismo, que la iglesia evangélica era la última frontera, que el feminismo necesitaba rebasar para tomar control del planeta. Yo diría que si no rebasaron ya están a punto.
en donde la sumisión de la esposa al esposo no es algo importante. De hecho, cada día tenemos más líderes políticos en el mundo, mujeres. Cada día tenemos más mujeres gobernando, cada día más senadores, más diputados, más pastores. Se rompió el orden bíblico. Y el feminismo diría que yo soy sexista o un machista. Y dirían cualesquiera excusas, como esas mujeres que ya se han ido y se han llevado a sus familias, porque su liderazgo está amenazado. Quieren dirigir, quieren gobernar, quieren predicar, quieren que se cumplan sus caprichos. Bien. ¿Por qué nos dice Pedro que la mujer debería someterse? El primer punto, y más que importante para todos nuestros matrimonios, es por su propia felicidad. Pedro nos enseña que el someterse a su esposo es un valor inamovible que va a ayudar la felicidad de su vida. No hay ninguna rebelión que abone la felicidad de nadie. Romper ese valor lo que empuja es a romper la felicidad. Hay muchos sitios, muchos países, naciones, ciudades en donde el número de bodas ya es casi el mismo que el número de divorcios. Con el incremento de todo esto, desde luego. ¿Y saben algo todavía más grave en comunidades como la nuestra? Que hay muchas parejas que son simple y sencillamente una fachada religiosa, una fachada económica o una fachada familiar. Estoy diciendo que hay algunos de ustedes que no se han separado porque no les conviene económicamente. Tendrían que dar el 50%. No se han separado porque no saben cómo. No se han separado porque creen que a los hijos les hace bien que se estén peleando día y noche. No se han separado por principio religioso, pero que haya amor y felicidad en ese matrimonio, muchos son pura fachada. Y lo que nos enseña aquí es que la falta de sumisión es una de esas fisuras que está echando a perder su felicidad. Entonces, que la primera razón por la que usted debería someterse a su esposo es para usted ser feliz. Pastor, yo no puedo ver cómo mi sumisión puede abonar a mi felicidad. Usted no sabe el monstruo que yo tengo por marido. Si yo me someto a él, incluso ya ni siquiera podría venir a la iglesia. Bueno, ya vamos a pasar a algunas razones religiosas al respecto. Pero antes de ir ahí, debo acotar. Creo que esa infelicidad de muchas mujeres es precisamente las que abonan a que haya muchas mujeres jóvenes que rechazan el matrimonio. Se excusan diciendo que no tienen buenos ejemplos a seguir, que si el matrimonio es la vida de sus papás o de pastores o de cualesquiera, ellas están felicísimas de la unión libre o de cualesquiera otras cosas. Oigan,
Yo no voy a discutir respecto a los ejemplos que ustedes argumentan. Quizás tienen razón, pero yo no estoy argumentando ejemplos de mortales. El ejemplo bíblico es nuestro asunto. Entonces, si usted es una mujer que rechaza el matrimonio como la única fuente de felicidad para el hogar y que la sumisión es un valor inamovible para alcanzar esa felicidad, si usted rechaza esa verdad, usted está junto a la serpiente revelándose a la voluntad de Dios, diciendo que usted tiene un modelo mejor que Dios. Y si esa es su postura, bien haría en no declararse cristiana. Usted no es cristiana. Bien haría en tener las agallas de decir: yo me he revelado a la Biblia porque no comparto sus valores, en lugar de cobardemente arremeter contra instructores de la Biblia como este inútil predicador que no hace más que decir: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. El intentar justificar sus frustraciones, el intentar justificar su infelicidad y poner color gris en la vida de otros, no esconde la oscuridad que usted lleva en su alma. Si usted tuviera un novio que quiere casarse, que la ama, que la hace feliz, le puedo asegurar que usted aceptaría con los ojos cerrados. Y usted publicaría en todas las redes sociales existentes, incluso crearía una más para publicar el anillo de bodas que Él le ha dado. Pero ante la frustración de su infelicidad, usted arremete contra la Biblia. No, pastor, yo arremeto contra hombres como usted. Yo no conocí a Pedro. Y Pedro tampoco la conoció a usted. Usted arremete contra la Biblia debido a su infelicidad. Dirá una mujer: todo eso de los matrimonios felices son una utopía. No existe tal cosa de un matrimonio feliz. Bueno, entonces reclámele a la Biblia y abiertamente declárese atea. Porque el que diseñó esto es Dios, el que escribió este libro. Nosotros estamos siguiendo esto y yo le diría: el fabricante de la máquina llamada hombre y mujer sabe lo que el hombre y la mujer necesita porque nos fabricó. Y Él fue el que dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, que necesitaba una mujer. Él fue el que dijo de que esa mujer se debía someter a ese hombre, aun si no era un buen hombre. Bien, además de su propia felicidad, hay otra razón que Pedro nos enseña del por qué la mujer debe someterse. Déjenme estar seguros si estamos en la misma página. ¿Pueden, por favor, recordarme cuál es el propósito de todo cristiano? ¿El propósito de vida? Hacer discípulos.
Bueno, si ese es nuestro propósito de vida, escuchen lo que dice aquí. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora nos dice que las mujeres deben someterse a su marido porque como propósito de vida está en usted llevar a Cristo a todos los que están cerca de usted. Así que usted debe someterse para que ellos vengan a los pies del Señor. Pastor, eso sigue siendo parte de una fantasía. No es cierto. Y puedo decirle con perdón de mis papás que ese fue el caso de mi papá. Mi papá conoció del Evangelio por el testimonio de mi mamá. Y no ellos me contaron, porque para entonces yo ya tenía registro de memoria y entendía muy bien. Y debido a mi carácter, yo rechazaba la actitud sumisa de mi madre. No era algo que yo aprobara que mi mamá se levantara de madrugada a orar mientras mi papá era infiel. En mi forma de ver las cosas, mi mamá debía abandonarlo. En mi forma de ver las cosas, si mi papá llegaba alcoholizado, mi mamá no tenía por qué servirle la comida. Ni tenía por qué decirnos que debíamos respetarlo. Conste, no estoy hablando mal de mi papá ni un poco. Esa es su historia. Y fue en ese contexto que mi papá vino a los pies de Cristo por la sumisión de mi mamá. Y junto a él, el resto de la familia. Porque yo pude presenciar un milagro del Señor. Bueno, les puedo decir de que el asunto cumple, que me gustaría decirles a las mujeres cuándo esto va a pasar, que su esposo se va a convertir, que quisiera darles fechas. Solo les puedo decir que con mi papá tardó varios años. Varios años. No sé si eso las consuela, pero sí me da la libertad de decirles a ustedes, mujeres que tienen un marido que no conoce al Señor, no se rindan. Pastor, ¿que acaso no hemos sido llamadas a ser libres? Creo que como pastor, la única forma en cómo yo podría recomendarle abandonar su matrimonio es si está siendo golpeada usted o sus hijos. Si usted o sus hijos corren riesgo físico o emocional, bueno, la Biblia tampoco les obliga a estar bajo esa esclavitud. Pero si ese no es su caso, no se rinda, no diga eso de que, bueno, pastor, yo ya se lo entregué al Señor. Eso significa, yo feliz y se muere, yo aquí viviendo. Su más grande razón de ser es hacer discípulos. Y sin salir de su cama, usted puede hacerlo. De ahí que no se rinda. Pedro le dice a las mujeres que hay algunas cosas que le pueden ayudar para hacer ese evangelismo en el interior de su cama, de su cuarto. Le dice que su belleza exterior no es tan importante como su belleza interior.
Le dice que todo eso que está vendiendo desde aquel entonces, la publicidad, son puras farsas. Que la mujer ejecutiva, que la empresaria, que la mujer que tiene a su marido bajo su dirección, son puras mentiras. Bíblicamente hablando, la mujer cumple su propósito de vida cuando su hogar es su palacio, cuando sus hijos y su marido se sienten en una especie de reino en donde ella es la reina. Usted cumple su propósito cuando esos hijos están siendo guiados e instruidos como buenos chicos al temor de Dios. Cuando los principios familiares están siendo forjados. Cuando su esposo se siente de ella confiado. Todo lo que Proverbios 31 enseña respecto a la mujer virtuosa. Esto no significa que Pedro está sugiriendo que usted es inferior. No está diciendo que la mujer no debe trabajar fuera, no ser empresaria, no está diciendo eso. Pedro está diciendo que usted es la reina de su hogar, que ese es su principal rol, que si le queda tiempo para otra cosa, bien por usted, si tiene la fortaleza, el espíritu, la gana para hacerlo. Pero que no equivoque los roles. Tampoco dice que usted es esclava de nadie. Es la reina. Es el ser más importante del reino. De hecho, mire el juego de ajedrez, los que lo conocen, es un juego de estrategia. La pieza más importante de ese tablero no es el rey. Todo se acaba con el rey, pero en realidad la poderosa en el tablero es la reina. Siempre y cuando siga el rol que la Biblia ha puesto. Y les diría, si tuviera tiempo, que encuentren las recomendaciones del verso 2 hasta el verso 6 que les van a ayudar a las mujeres a someterse, pero no tenemos tiempo, entonces se las voy yo a resumir porque ya encendieron el semáforo. Entre otras cosas, las características dice que vuestra conducta sea casta y respetuosa. Está diciendo pureza y modestia. Está hablando de que su hablar sea con pureza, no de yo tengo el control. ¿Sabe que de esas mujeres que ya no están y que yo no estoy intentando hablar en mal, pero son un ejemplo? Una o dos de ellas tuvieron el coraje de decirme, es que pastor, yo tengo alineado a mi marido. Con estas cosas lo va a desalinear. Wow. Pureza en su hablar. Modestia en su vestir. Dice que vuestro atavío, yo no estoy inventando esto, el verso 3, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Y he escuchado a más de un predicador que temo que tiene problemas en su hogar, haciendo mofa desde el púlpito respecto a los peinados de algunas mujeres y diciendo vienen de esta forma o de otra forma, como si Pedro está prohibiendo que la mujer se arregle. Es más, yo diría que es todo lo contrario. Pedro está diciendo, señoras, por favor, deben arreglarse. Pero que eso no sea antes que arreglar su espíritu.
toda mujer que es conocida como gobernante de su pareja es una mujer que está en rebelión con Dios, que afea su testimonio. Si algo ella tiene de agradable y de bonito en su cuerpo o en su temperamento, su liderazgo por encima de su marido hace que todo se vea feo. Pero no estoy seguro que por yo decir esto, esas mujeres van a querer mostrar humildad. En lugar de ir y esforzarse en cuanto a oración, en cuanto a mejorar su hablar, en cuanto a corregir su temperamento, preferirán ir al salón de belleza y venir transformadas 6 horas después, $50 menos y más arrogantes y soberbias que nunca. Pobre marido y pobres hijos. Eso es lo que están forjando. Matrimonios que se resquebrajan. Oiga, pastor, por bueno que sea el consejo, no porque usted lo da, sino porque ahí lo dice, debería haber llegado hasta el versículo 7, pastor, si usted fuera justo. El versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Oigan, maridos, ¿no creen que debo tomar el versículo 7 para un culto nada más con ustedes? Bueno, les obedeceré, entonces nos vemos el miércoles con ustedes. Ahora temo que ustedes no querrán venir. No es utopía esto, no es un mundo de fantasía. ¿Saben qué es un mundo de fantasía? Creer que este mundo se va a arreglar. Creer que algún día surgirá un líder en el planeta que inventará el sistema político que nos dé un mejor camino. Si alguno de estos días eso pasa, es porque la iglesia de Cristo ya fue arrebatada. Si usted está esperando de que el cambio del presidente de los Estados Unidos mejore las cosas, o que las futuras elecciones van a mejorar este país, o que las elecciones en el resto de Latinoamérica van a dar un ambiente pacífico y propicio, eso sí es utopía. Es una fantasía, es iluso. No va a suceder. Y si alguna mujer dice, pues tampoco va a suceder la felicidad en mi vida y en mi matrimonio solo porque yo me someto. Bueno, sin Cristo usted tiene razón. No va a haber felicidad. Pero sometiéndonos a la palabra, Él dice que habrá. Total, le invito a decidir, ¿qué prefiere? ¿Amargura y pleito como ha vivido en los últimos días, meses o años? Siga como está. ¿Quisiera un poco de paz y armonía? Sométase a la palabra. Oramos, Señor, perdónanos porque hemos arruinado nuestras familias.